Bien, mis queridos alumnitos, les saludo con mucho cariño y en esta oportunidad vamos a hacer otra actividad para el alma, pero antes vamos a orar. Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, en esta hora guíanos, Señor, que este mensaje pueda ser útil para el corazón que lo requiera. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Entonces vamos a colocar para el alma, número 3. Y en esta oportunidad vamos a hablar del número pi, que simbólicamente es una letra griega y se lee pi. Y vamos a hablar de Salomón también. Salomón. Para eso nos vamos a basar en Primera Reyes, en el capítulo 3, y vamos a tomar versículos de los capítulos 3 y 4. ¿Ya? Entonces, primeramente, ¿qué es el número pi? ¿Qué es el número pi? Vamos a responder diciendo que es un número irracional no periódico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros colocamos su valor, que es 3,1415 92 65 3, y aquí siguen más infinitamente, los decimales número 1 no tiene patrones. ¿Ya? Número 2 no tiene repeticiones. Por eso se lo llama no periódico. Los números racionales, que son las fracciones, ellos sí son periódicos, porque cuando los dividimos, los patrones pueden ser 3, 3, 3, 3, o 15, 15, 15, 15, o 4, 4, 4, ya en la parte decimal. Bien, también decimos, número 2, que el número pi es la relación que existe entre el diámetro, ¿ya?, y la circunferencia. Entonces, si nosotros podemos observar nuestra circunferencia, vamos a colocar así, esta es mi circunferencia y este es el diámetro. Entonces yo coloco aquí circunferencia, diámetro. Entonces el número pi viene a ser la circunferencia dividido entre el diámetro. ¿Ya? Hablando en otra forma, si nosotros lo extendemos la circunferencia, lo ponemos en longitud, en una recta, ¿ya? Una recta. Entonces vamos a medir que tiene aproximadamente 30 centímetros. Ya, colocamos aquí la longitud de la circunferencia en forma rectilínea. Y el diámetro lo vamos a extender por todo esto. Vamos a medir, podemos medir así. Va a caber 1, 2, 3, pero aquí sobra un poquito. Eso es lo que viene a ser, esto es 3, y este poquito es 14, 15, infinitamente.
infinitamente, la parte decimal. ¿Ya? Entonces, ya hemos entendido que el número pi es la relación de la circunferencia y el diámetro. Entonces, en toda la circunferencia hay un diámetro, dos diámetros, tres diámetros y un poquito, ¿ya? Pero que esto son los decimales, esto viene a ser infinitamente, ¿ya? Bien, veamos un poquito ahora de la historia del número pi, ya quienes lo utilizaron, el número pi, eso es muy importante también entender, quienes utilizaron el número pi. Los hebreos lo hicieron, tenían noción del número pi. Quien utilizó fue Salomón, y él fue el que utilizó el número pi y lo utilizó con el valor de 3,1415, utilizando la gematría, ¿ya? En la Biblia eso está en Primera Reyes, en el capítulo 7, si podemos observar, por favor, en Primera Reyes, en el capítulo 7, en el versículo 23, dice: e hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Ya en Primera Reyes 7, 23. Ahora es importante decir que en forma superficial es 3, pero los hebreos utilizaban la gematría, que le dan valores a las letras. Entonces el número pi estaba codificado, ¿ya? Entonces eso se puede hallar con la gematría. También quienes utilizaron el número pi fueron los babilonios. Ellos lo consideraban al número pi como 3,125. También los egipcios utilizaban el número pi como 3,160,49. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir un salto. Y han habido también matemáticos, uno de los matemáticos notables, Arquímedes, un sabio, este hombre Arquímedes, él utilizó el número pi con el valor de 3,14163. Él utilizó lo que se conoce como los polígonos circunscritos e inscritos. Él utilizó polígonos para poder hallar ya este valor. Utilizó 26 lados para darle este valor utilizando los polígonos. Otro hombre que utilizó los polígonos fue Ptolomeo. Ptolomeo también utilizó los polígonos. Ptolomeo le dio el valor a pi de 3,114,1666 y él utilizó 720 lados para llegar a ese valor. ¿Ya? Entonces podemos mencionar a otros matemáticos, pero el tiempo no nos daría. Vamos a mencionar todavía algunos otros matemáticos, ¿ya?
en otra oportunidad, pero en esta oportunidad vamos también a mencionar que las computadoras también tuvieron parte en lo que es el hallar los decimales del número pi. La primera computadora que utilizaron fue la ENIAC en el año de 1946. Entonces, esta computadora halló el número pi, ya los decimales, 2037 decimales. 2037 decimales. Enseguidita vino lo que es la IBM en el año de 1954. Halló en decimales la IBM 16.167 decimales, la IBM. Ya después el ordenador CDC, el pi, los decimales, llegó a superar los 1 millón de decimales. Y finalmente, hablando de los ordenadores, podemos mencionar muchos más, pero el japonés, llamado Shigeru Kondo, él utilizó un ordenador y halló 10 billones de decimales, 10 billones de decimales. Ya, 10 billones de decimales. Entonces, es interesante la profundidad de decimales que hoy día se conocen. Antiguamente Salomón utilizó solamente 4 decimales para poder construir un recipiente que lo utilizaban para Dios. ¿Ya? Entonces, este hombre Salomón, y de él vamos a hablar, era un hombre muy sabio, ¿ya? Pero ¿cómo alcanzó Salomón esa sabiduría tan extensa como el número pi? Por eso yo lo relaciono a Salomón con el número pi. Entonces, ¿cómo Salomón fue tan sabio? Todas las personas quieren tener sabiduría. ¿Quién no quiere tener sabiduría para entender las cosas? Juicio para poder realizar las cosas con precisión. Entonces yo le voy a relatar así cortito cómo es que Salomón llegó a ser profundamente sabio. Dice, él era muy apegado a Dios. Esta historia está en Primera Reyes capítulo 3. Y un día, en esa búsqueda de Dios, el Señor se le apareció, dice la palabra de Dios. Vamos a utilizar la Biblia en Primera Reyes capítulo 3. En Primera Reyes capítulo 3, en el versículo 5, dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras. Este hombre Salomón estaba sucediéndolo a su padre como el tercer rey dentro de la administración de los reyes. Era el tercer rey, y entonces Salomón quiere sabiduría.
Y Dios, al ver esa necesidad, el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Y entonces Salomón dice en el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Entonces Salomón le pidió, dice que Salomón le pidió corazón entendido. Y dice la palabra, esto está en el versículo 9, esto está en el versículo 5, dice que a Dios le agradó que Salomón pidiese eso. Está en el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ya, le agradó al Señor que Salomón pidiese sabiduría. Entonces, cuando nosotros no podemos entender muchas cosas, Dios no se va a sentir ofendido si usted le busca a Dios, así como hizo Salomón en su necesidad de querer administrar bien. Entonces Dios le dio esa sabiduría, le agradó. Dice en Primera Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 29, lo voy a leer. Mire lo que dice la palabra. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Anchura de corazón. Qué interesante. Anchura de corazón. Esto está en el versículo 29. Ya. Qué lindo cuando una persona tiene un corazón sabio, entendido. Y vamos a ver ahora qué pasó con Salomón cuando él ya era un hombre sabio, un hombre entendido. Entonces la prueba de su sabiduría, eso se ve en Primera Reyes, en el capítulo 3, relata que dos mujeres se presentaron delante del rey. Ya, dos mujeres buscando que le hagan justicia. Estas mujeres habían tenido cada una un bebé, y entonces una de ellas lo había aplastado a su bebé. Entonces Salomón está escuchando este juicio. Y entonces dice la Biblia que Salomón, al ver que las mamás decían, es mi hijo, no, es el mío, y entonces Salomón dijo, traigan una espada. No, traigan una espada, lo vamos a partir a ese niño. Entonces, los guardias, al ver que pidió una espada, seguramente como usted y pensando lógicamente, han podido decir, ¿cómo va a partir al niño? Dice la palabra del Señor, versículo 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a esta al niño vivo y no la matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. ¿Ya? Entonces, la mujer, la verdadera mamá, ella se conmovió, dice, en sus entrañas. Entonces Salomón, ¿qué está haciendo con la sabiduría que Dios le ha dado? Está queriendo provocar internamente la reacción de la verdadera madre, porque Salomón no conoce el corazón, nadie conoce el corazón. Los hombres estamos prohibidos a entrar al corazón, solo Dios conoce el corazón. Pero Salomón, con su sabiduría, cuando dice partirle al niño por la mitad, entonces la mamá fue provocada a decir, no, que no lo parta, ya está bien que se quede con el niño.
qué interesante es tener sabiduría. Ya, es importante la sabiduría. Hoy día tenemos jóvenes que necesitan ser sabios. Necesitan papás sabios, madres sabias. Entonces, padres sabios, madres sabias van a poder ayudar a los jóvenes a tomar un camino hacia la verdad, hacia lo justo, hacia lo correcto. ¿Qué pasa cuando los jóvenes no tienen esa sabiduría? Entonces hay un ser que se llama Satanás, lo involucran con cosas que empieza a dañar su mente, su corazón, y al punto de esclavizarlos con muchas cosas. Entonces, por eso nuestros jóvenes necesitan conocer de la sabiduría. La sabiduría nos lleva a una verdad, y la verdad nos lleva a la vida, y la vida nos hace vivir una vida sana, verdadera, nos hace vivir libres, felices, bendecidos. Ya, nosotros necesitamos tener jóvenes, jovencitas, sabios, que sean sabios, que sean entendidos, que sean esos chicos que realmente vean la vida, una vida con esperanza, una vida con futuro. Mi querido estudiante, yo te animo para que, así como el número pi, tú tengas una infinidad de sabiduría, una profundidad de sabiduría. El número pi tantas aplicaciones tiene aplicaciones para medir el volumen de los cilindros, está relacionado con la esfera, está relacionado con todo lo relacionado que es círculo. El pi es imprescindible. Así también la sabiduría es una herramienta muy importante que te hace considerar como un chico o un papá sabio, nos hace considerar aspectos de la vida. Yo quiero dejarte algunas consideraciones ya que te van a ayudar. Entonces, Dios quiere darte sabiduría. Dios quiere darte sabiduría. Así como Dios le dio a Salomón, entonces la sabiduría, ¿cómo te va a ayudar? ¿Cómo te ayuda? Número 1, te hace considerar ya a Dios. ¿Quién es Dios? La palabra dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En el libro de Proverbios capítulo 3, del 5 al 7, te dice, no seas sabio en tu propia prudencia. Quiero leerlo. Mira lo que dice la linda palabra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 7. Cuando tú consideras a Dios, lo consideras, Él te va a guiar. Él es un papá amante. Él quiere guiar nuestras vidas. Y dice en Proverbios capítulo 3, 5, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. Número 2, te hace considerar a tus padres. Ya, eso está en el libro de Efesios, capítulo 5, del 1 al 3. Debemos obedecer a nuestros padres. Cuando un joven es sabio y obedece a papá, mamá, dice la Biblia que hay promesa para los que obedecen, para los que respetan. Dice, larga vida y todo te va a ir bien. Número 3, también tienes que considerarte a ti mismo. En el libro de Job 28 nos dice que el hombre sabio se aparta del mal. Ya, la inteligencia es apartarse del mal.
Tú necesitas desarrollar todos tus potenciales en forma saludable. Van a aparecer personas que te van a decir, vení, vamos por este camino. Pero si tú tienes sabiduría, no vas a permitir que las personas te lleven por caminos equivocados, caminos que la consecuencia de esos caminos equivocados son sufrimiento, son vicios, son cárceles. Entonces, la sabiduría te va a cuidar, la sabiduría te va a guiar por el buen camino, el camino bueno, el camino de la felicidad, ¿ya? Entonces, número 4, si tú vas a tener sabiduría, entonces vas a considerar a tu prójimo, vas a considerar a tu prójimo. La palabra en el libro de Proverbios 11:30, en el libro de Proverbios 11:30 nos dice que el que gana almas es sabio. Cuando tú eres una persona que tiene compasión por los demás, eres una persona que siempre está pensando ayudar, favorecer, ese Dios se va a complacer, ese Dios se va a sentir muy, vamos a decir, bendecido, porque también a Dios le bendecimos cuando nuestras acciones son justas, cuando nosotros de verdad queremos ser de apoyo al necesitado. Y en este tiempo de la crisis que estamos viviendo, necesitamos apoyar a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre orando por ellos, tal vez compartiendo alguna vez algunos víveres, ya en la medida que podamos. Espero que esta reflexión te ayude. No te apartes de este camino. Este es un camino que te va a llevar siempre a la felicidad. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por permitirnos este tiempito. Glorifícate, Señor. Yo te pido sabiduría para todas estas personas que van a considerar, Señor, tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Un abracito de su Maestro.